Dando continuidad entonces a la tercera actividad que habíamos quedado de colocar como parte de la parte integral de la tutoría del 30 de abril, entonces vamos a darle continuidad para que podamos desarrollar la siguiente elemento. Con la solución de los talleres del formulario heredado de ecuación y tablas, básicamente estaríamos dando por finalizado todo el componente de lo que tiene que ver con la parte de Word, procesador de texto. Espero que haya sido de mucha utilidad todo lo que estuvimos viendo allí dentro de cada uno de los elementos. Y vamos a darle inicio entonces a todo el componente que tiene que ver con Excel o la hoja de cálculo. Ese componente de Excel básicamente es muy similar al que habíamos visto entonces en las tablas de Word, y Excel como hoja de cálculo básicamente está compuesto por filas y por la parte de columnas. En la parte de filas entonces en la versión 2016 Excel tiene 1.048.576 filas y en columnas tiene desde la A hasta la combinación de la XFD. Esa combinación de elementos me permite que cada intersección entre una columna y una celda, entre una columna y una fila, es una celda que es donde estoy posicionado, y él me va mostrando en la parte superior aquí donde dice cuadro de nombres donde estoy posicionado. Quiere decir que si estoy aquí me dice que estoy en la G6, si estoy aquí estoy en la D9, si estoy aquí estoy en la B9. En Excel existe algo y es que hay una opción de insertar, pero resulta que ese componente de insertar en Excel, digamos que es como un sofisma de distracción, porque insertar en Excel no existe, es decir, yo no puedo insertar ni filas ni columnas. ¿Por qué les digo eso? Si yo me fuese al final de mis filas, tengo 1.048.576. Si yo seleccionara aquí 4 filas para insertar y le dejara insertar, este número crecería y efectivamente no crece, se queda estándar de donde está. Igual sucede con las columnas. Si yo selecciono 3 columnas, le doy clic derecho y le digo insertar y le voy al final, aquí debería aparecer más de XFD, pero efectivamente no aparece más. Esto nos conlleva entonces a concluir de que en Excel no existe insertar, sino que existe es desplazar. Excel entonces permite registrar cada uno de los elementos que yo tenga allí. Las fórmulas en Excel siempre se deben de iniciar con el igual. Y yo con el mouse lo que hago es selecciono el dato que yo quiero hacer con los que quiero hacer la operación. Es decir, con A1, cójalo y multiplíquelo por A2. Y le doy Enter. Y efectivamente aquí me aparece el resultado de cada uno de los elementos. Entonces, eso me permite que yo pueda empezar a utilizar también para cada una de las fórmulas sencillas de suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz que pueden ser administradas por Excel. Excel tiene entonces una cantidad de hojas, alrededor de 255 hojas, quiere decir que es gran tamaño dentro de todo lo que manejamos. Para los que ya conocen un poquito más de Excel, entonces sí les voy a generar una pregunta para que me la vayan solucionando y para la próxima clase me tengan una solución. Si yo tengo este número 2 y yo necesito multiplicarlo por este 1, quiere decir que el resultado me debe aparecer aquí. Si yo multiplico 2 por 1, aquí me debería aparecer el 2. Si multiplico 2 por 2, 4, y el 4 me debería aparecer aquí. Si multiplico 2 por 3, 6, y el 6 debería aparecer aquí. Si multiplico 2 por 4, el 8 me debería aparecer aquí. Queda como tarea para cada uno de estos elementos que hay allí. El taller que hay, taller práctico de Excel, que está en la plataforma y que ya se encuentra activo, básicamente me dice que yo la hoja número 1 debo de cambiarle el nombre y colocarle elementos. Usted ya sabe cómo cambiarle el nombre a esta hoja, y me dice que debo de digitar los datos conforme a los encabezados que hay escrito en ella, y me dice que mire la segunda página donde están esos datos. Esta es la hoja de Excel y estos son los encabezados, es decir, que yo debo digitar código, nombre, stock mínimo, cantidad, unidad de medida, valor unitario, valor total IVA, valor total incluido IVA, grupo, nombre de grupo, fecha de última compra y tipo de movimiento. ¿Dónde lo debo hacer? Aquí en la primera celda. Aquí digito el código, el nombre, el stock mínimo y la cantidad. La segunda actividad me dice que yo debo digitar 30 datos de esa hoja. Quiere decir que debo digitar 30
códigos, debo digitar 30 nombres, debo digitar 30 stock mínimos, 30 cantidad y el resto de columnas que hay. Son 30 registros que yo debo de digitar. El numeral 3 me dice que los encabezados de las columnas, es decir, lo que tengo aquí, me dice que deben de estar de negrilla y el color de las letras anaranjado claro y el fondo de la celda debe estar de color azul claro. El numeral 4 me dice el campo de la hoja de elementos llamado stock mínimo, que es el que tenemos aquí. Su referencia es a la cantidad de elementos que yo debo de tener dentro de un inventario o dentro del cards que vamos a llevar como elemento mínimo que debo de tener de ellos. Es decir, que es un elemento que usted va a registrar discrecionalmente dentro de el número 5 me dice que la hoja 2 se le debe cambiar el nombre y colocarle grupo y digitar allí teniendo en cuenta que es el grupo de artículos. Por ejemplo, 1 papelería, 2 granos, etc. Viene el ejemplo en la parte inferior y aquí me dice está grupos. Recuerden que como vamos a manejar un inventario, entonces usted deberá tener esos grupos creados acorde a los elementos que tiene registrados. Por ejemplo, suponga que usted va a utilizar una ferretería, entonces usted va a tener el grupo número 1 que se llaman tornillos y en los elementos usted va a tener los diferentes tornillos, tornillos 3 octavos, tornillos 5/16 por 4 pulgadas, tornillos, etcétera, etcétera. Si fuese el grupo número 2, entonces el grupo número 2 usted digamos que se va a llamar aceites y en los elementos usted va a tener elementos como aceite 2 tiempos, otro código puede ser el 2 que puede ser aceite 4 tiempos, otro código puede ser el 4 que es aceite para transmisión o aceite hidráulico y así sucesivamente. Esos elementos deben de estar referenciados los unos con los otros. Entonces me dice el numeral 6 que los encabezados de las columnas de la hoja grupo, es decir, el código y el grupo, y el nombre del grupo deben de estar en negrilla y en color letra anaranjado y claro, y el fondo de color de la celda azul claro, así como lo definimos en la hoja de elementos. El numeral 7 me dice que las hojas generadas y creadas anteriormente deben de quitarles las líneas de división y colocarles bordes de los datos allí. ¿Cuáles son las líneas de división? Estas que usted está encontrando aquí, que ven recuadrito. Pero usted lo único que le va a colocar es estas cuadrículas para que me lo dividan. Pero usted sí me debe investigar cómo quito básicamente estas líneas de división. Este es el numeral 7. El numeral 8 me dice, en la hoja 3, cámbiale el nombre por entrada y digite los datos que aparecen allí. ¿Cuáles son? Aquí me dice entrada. Usted debe tener registrado el código, nombre del elemento, cantidad, unidad, fecha de compra, valor unitario, valor total, impuesto y valor total. Aquí me está diciendo, no me está diciendo cuántos elementos usted básicamente los va a crear. Debe tener en cuenta que usted aquí debe hacer ese cálculo matemático que es que el valor total antes de IVA. Quiere decir que usted va a multiplicar la cantidad por el valor unitario, aquí debe estar el valor total. El IVA es el porcentaje del IVA de esos elementos. Puede ser que sean IVA diferenciales del 19, del 18, etc. Aquí me dice que es el valor incluido el IVA. Usted aquí me va a colocar entonces ese valor unitario por el IVA más el valor del elemento. El grupo, nombre del grupo y fecha. El numeral 9 me dice que en el encabezado de entrada llamado impuesto se debe crear una lista de validación. Usted va a investigar qué es una lista de validación y cómo se crea y lo debe registrar allí. En la hoja 4 se debe cambiar el nombre por salidas y esta debe incluir todos los datos descritos allí. En el numeral 11 me dice que el encabezado de la hoja salida llamado impuesto, igual que el anterior que es entrada, usted debe crear una validación. Las hojas de elementos, grupos, entradas y salidas deben de tener los títulos claros que permitan evidenciar la información allí guardada. Quiere decir que estos campos estén claros y que sea fácil de entender. El numeral 13 me dice que en la hoja de elementos, en la columna tipo de movimiento, usted debe crear una validación que ya averiguó en las anteriores actividades y esa validación me debe permitir seleccionar si ese elemento que yo tengo allí es de una entrada o es de una salida. Esta sería entonces la actividad para poder desarrollar y profundizar un poco más para esta clase. En la plataforma ya se encuentra activo para que por favor procedan a realizarlo. Muchas gracias.